Es cuanto. Gracias, consejera. El consejero electoral Alfredo Figueroa desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Con mucho gusto. Proceda, consejero Figueroa, por favor. Muchas gracias, consejera Marván. La primera pregunta es, ¿en qué basa usted la afirmación que ha señalado aquí, en donde señala que es la primera vez que se va a dar cumplimiento a los 48 minutos que se tienen en los catálogos de radio y televisión? Le recuerdo, solo por citar alguno, el caso de Nayarit, el caso del Estado de México y desde luego, el caso de Coahuila, como algunos de los aspectos en donde me gustaría que me planteara dónde fue en esos casos, por cierto, hace ya varios años, que se exceptuó de esos 48 minutos. Quisiera que me explicara también por qué hay estaciones en estos catálogos que antes bloqueaban y ahora no, que es un asunto que resulta relevante respecto, por cierto, de este asunto asociado a el planteamiento que usted formula de no tenemos certeza. Fíjese, la certeza la dio un estudio de factibilidad que hizo esta autoridad en su momento, y a el reglamento que emitió esta autoridad, merced a idas y venidas en el Tribunal Electoral, en donde dijo cada estación de radio y televisión. En esta dirección sería deseable entender cómo es que usted habla de un modelo estatal, nacional, distrital o municipal, cuando el modelo de comunicación política desde la propia Constitución dice cada estación de radio y televisión. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, consejero. Para responder, la consejera Marván. Desde luego, gracias. Estoy cierta que es la primera vez que de manera simultánea con 14 elecciones locales, no 48, con 14 elecciones locales se tienen garantizados los 48 minutos en todas y cada una de las entidades. Pediré información y si me equivoco en la segunda ronda aprovecharé para ahondar en esta respuesta, pero hasta donde entiendo es la primera vez que simultáneamente en 14 elecciones locales se garantizan los 48 minutos a cada uno de los para la transmisión. Yo nunca hablé de incapacidad de bloquear, yo no hablé de bloqueos, es una cuestión operativa de capacidad de operar órdenes de transmisión que tiene que ver con la propia autoridad y con la propia autoridad, con los partidos y a su vez con las radiodifusoras y las televisoras. Si estamos hablando, tan hay capacidad de bloqueo que ninguna recibe en esos 48 minutos la señal nacional. Se bloquea y se pasan los contenidos. La pregunta es si podemos llegar al punto de que en las 52 antenas de Oaxaca cada una de ellas reciba una diferente orden de transmisión. La otra cuestión que también me preocupa es si le podemos dar a las ondas hertzianas la obligación de mantenerse dentro del código electoral para que solo bañen ciertos distritos o ciertas secciones. Es cuanto. Gracias, consejera. El senador Javier Corral desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Con mucho gusto. Proceda, senador, por favor. Muchas gracias. La consejera Marván nos ha dado una extraordinaria salida, porque ha planteado en el centro de su duda este estudio diagnóstico que tiene que hacer el Comité de Radio y Televisión, que suponíamos ya lo había hecho, tan lo había hecho que el Acuerdo General del Consejo del año pasado dijo que a partir del 1 de enero todas iban a poder, estaban obligadas a transmitir las pautas conforme la Constitución, cada estación. La exención de las 129 se acababa el 1 de enero, pero subsiste la duda. Dice, ¿cómo podemos saber de la factibilidad o no factibilidad? Ese es un gran método, aquí lo tiene. Y yo quisiera saber su respuesta. Este papelito que nos acaban de entregar, que estoy hojeando, es la evolución del catálogo. Vean el catálogo 2009, vean Tabasco en las tres últimas franjas, y luego se van al actual. Y antes venían columnas de sí se puede bloquear, no se puede bloquear, ahora han desaparecido.
¿Le parecería un método factible a la consejera Marván? Esa es mi pregunta. El ejemplo de que en el actual criterio del Comité de Radio y Televisión no se puede bloquear TV Azteca Chihuahua, ni Televisa Chihuahua, ni Televisa Juárez, ni TV Azteca Juárez, solo para efectos de propaganda electoral, y sí se puede bloquear para anuncios comerciales de comerciantes y empresas locales. ¿Sería este un criterio suficiente de la factibilidad? ¿O que son más gruesos los anuncios comerciales que los políticos? ¿O qué? Esa es una pregunta concreta. Gracias, senador. Para responder, la consejera Marván. Muchísimas gracias. No quiero sonar reiterativa, pero de alguna manera mi respuesta está incluida en la respuesta que le di al consejero Figueroa. El problema al que nos enfrentamos no es un problema de bloqueos, es un problema de capacidad de operar este modelo. El diagnóstico que se solicitó el año pasado estaba relacionado con la capacidad de bloqueo, y lo que mandató este Consejo General es que nadie nos podía argumentar que no hubiese capacidad de bloqueo. Por eso creo que es importante centrar la discusión en donde realmente está. Evidentemente, usted sabe muy bien la respuesta a su propia pregunta. Si pueden bloquear para anunciar a Farmacias La Chonita o a la Miscelánea Pérez, pues claro que lo pueden hacer, pero el problema no es de bloqueo, insisto, es de operación del sistema, que tenemos la certeza de que el IFE en primer lugar, las concesionarias en segundo lugar, las permisionarias en tercer lugar, todas ellas tienen la capacidad de, frente a un cambio radical en la forma de dar las órdenes y cambiar los materiales y determinar a ese nivel de desmenuzar así las órdenes de transmisión, van a poder cumplir. Creo que no tenemos esa certeza, y este diagnóstico habla del diagnóstico que nos determine la capacidad de operar el sistema. Corremos el riesgo de dar órdenes que no se cumplan y regresar a la KTC, pero no se cumpla, tristemente célebre de la colonia. Es cuanto. Gracias, consejera. En primera ronda tiene el uso de la palabra el diputado Fernando